micrófono, ábralo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde yo enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, donde me enamoro más de ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí.
tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, de tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Naira, naira, naira. Nai, nai, nara, naira, 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 naira. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno.
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. Pues denle un aplauso fuerte al único que vive y reina para siempre. Y pues ahora sí le damos lugar a la pastora Lolita. Y cierro mi micrófono. Tiene cerrada su cámara, perdón, su micrófono.
Bendiciones, hermanos, ¿me escuchan ahí? Bueno, pues les queremos dar la bienvenida a todos a la Escuela de Profetas. Esta va a ser una pequeña introducción. Al final de esta primera introducción se va a abrir una pequeña sección de preguntas para cualquier duda que llegasen a tener en base a la escuela o algunas de las preguntas que se les estuvo mandando a lo que es el grupo de WhatsApp de la escuela. Necesitamos que estén prestando su atención, que no haya nada que los esté distrayendo. Y importante es que también tengan su usuario de Skype con nombre y apellido, por favor, para la siguiente clase. Ahorita le vamos a dar lugar a la pastora Lolita para que les dé la introducción a Escuela de Profetas. Bienvenidos, hermanos. Esperemos que esto sea de bendición para todos ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Adelante, pastora. Bendiciones, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a iniciar, pero me gustaría saber si todos tienen ahí su Biblia a la mano, porque todos vamos a participar. Amén. Entonces, es necesario que ustedes tengan a la mano su Biblia. Es importante porque vamos a hacer muy dinámico esta escuela. Vamos a tener nuestras Biblias porque posiblemente yo les esté indicando quién va a leer, porque hay que estar activos todos en este tiempo. Amén. Vamos a hablar de algo muy importante que posiblemente a lo mejor lo saben, y si no, bueno, pues vamos a conocerlo todos. Y bueno, vamos a orar para darle inicio a esta escuela. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos. Yo te pido que seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones de una manera especial. Que tu presencia se esté moviendo, Dios amado. Sé tú tocando sus vidas y sus corazones. Espíritu de Dios, te pido que seas tú fluyendo. Te pido, papito hermoso, que tu presencia venga sobre cada uno de los que están conectados y de los que se van a seguir conectando. Pido que tu presencia empiece a soplar de una manera especial. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por permitirnos tener este tiempo, Señor, en tu presencia. Lo importante, mi Dios, en esta reunión es que tú estés en medio de nosotros. Sé tú en medio de nosotros. Sé tú haciendo lo que tú quieres y lo que tú quieras con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Cedo el lugar a ti, precioso Espíritu Santo, para que seas tú hablando y hablándonos a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que abra su Biblia y vayamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito 1, Timoteo 1, capítulo 1, 12. Timoteo 1 capítulo 1, capítulo 1, verso 12. ¿Alguien le puede dar lectura? Por eso la hermanita Adriana les decía de que pusieran su nombre para yo dirigirme a ustedes, aunque van a ser muchos, ¿verdad? Pero nos tenemos que dirigir con su nombre e irnos conociendo, ¿verdad? Saber sus nombres. Alguien que le pueda dar lectura, pero que levante la mano para que, o así, yo, así, y diga yo lo hago, ¿no?
Ok, hermanita, ¿Yo? a ver. Santos Custodio. Sí, A mí. hermanita. Hermanita. Santos Custodio, ¿le puede dar lectura con autoridad y con entendimiento a que los hermanos puedan entender? Sí, claro. Ok. Adelante. Capítulo 12. Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Solamente el 12? Así es, hasta ahí. Vamos a ver el tema de este inicio de clases, es la necesidad del llamado. Para empezar, mis amados hermanos, todos ustedes que están escuchando y que están aquí presentes, tiene que haber un llamado, ¿verdad? Una necesidad en cuanto a un llamado, ¿no? Voy a dar el ejemplo, es como cuando tú tienes el deseo de prepararte en algo que te gusta, ¿no? Podemos poner el ejemplo ya sea de un doctor, un abogado, tiene que haber ese anhelo, ese deseo, ¿no? Una inquietud en cuanto a lo que tú quieras desarrollar en lo secular. Esto viene siendo lo mismo en el punto ministerial, espiritual, debe de haber un deseo, ¿no? Primero, pues que tengas una comunión con Dios. 2, de acuerdo en la comunión y en la intimidad que tú tengas para con Dios, preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de ti. Por eso aquí el tema principal es la necesidad del llamado, ¿no? Debe de haber un interés sobre qué es lo que Dios quiere de mi vida. Ajá, debe de haber un interés. Hay muchos que de alguna manera el Señor los empieza a usar o nos empieza a usar y sin decirle cuál es su llamado, ¿me entiende? Simplemente los empieza a usar. ¿Por qué Dios nos empieza a usar de esa manera? Porque sencillamente Él ve el deseo de nuestro corazón y la disposición. Entonces, cuando Dios ve en nosotros la disposición de hacer lo que Él le gusta que hagamos, ¿y qué es lo que a Dios le gusta que hagamos? Que hablemos de su palabra, dar las buenas nuevas de salvación, mis amados hermanos. Realmente la formación en un llamado o en un ministerio es dando a conocer las buenas nuevas de salvación. Ahí es donde se va a desarrollar tu verdadero ministerio. Ahí es donde el Señor te va a decir, tú eres llamado a pastor, tú eres llamado a profeta, a apóstol, de acuerdo a los frutos, a la madurez, a la fidelidad que tú tengas para con el Señor, antes que para con el hombre. Amén. Por eso aquí en Timoteo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Entonces, fíjate lo que el Señor nos está diciendo aquí. A través de la escritura nos está diciendo, ¿quién fortaleció a este siervo? Cristo. Cristo lo fortaleció, pero fíjate cómo Jesús lo mira. Dice que lo mira por fiel. Es una característica muy importante en cuanto a cualquier llamado, que tenemos que ser fieles en todo tiempo. Tenemos que ser fieles. Dios no puede trabajar con los infieles, mis amados hermanos. Es lo primero que Dios va a ver, la fidelidad en cada uno de nosotros. Y fíjate lo hermoso de todo eso, que cuando nosotros llegamos a ser infieles, Él sigue permaneciendo fiel.
Él siempre va a ser fiel, Él no va a dejar de estar ahí con nosotros a pesar de cómo nosotros lleguemos a responder. Amén. Entendamos esta parte. Le voy a decir por qué, mi amado hermano y mi amada hermanita, porque Dios, a pesar de nuestras respuestas, Él sigue creyendo en nosotros. Ajá. Él cree en nosotros que vamos a poder desarrollar lo que Él estableció en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice en Jeremías, ¿verdad? Que Él nos dio por profetas a las naciones, que eso fue lo que le dijo a Jeremías, te he dado por profeta a las naciones. Entonces, fíjate, desde donde el Señor nos ha estipulado como profetas, como maestros, como pastores, como apóstoles, desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y ese llamado pues lo tenemos que descubrir. ¿Cómo lo vamos a descubrir? A través de nuestra relación con el Señor, intimidad con el Señor. Si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, no vamos a saber, ¿verdad?, qué es lo que Dios ha establecido en nuestro corazón para poderlo desarrollar. Ahora dice que aquí, dice, porque me tuvo por fiel. Ahora, Dios a cada uno de nosotros y de nosotras nos ve como personas fieles. ¿Me está escuchando? ¿O sí me está entendiendo? Porque fíjate, ¿qué fue lo que Dios miró en David? Dice que Él no miró su apariencia, sino que miró su corazón. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios en tu vida? Tu corazón. Y cuando Dios ve en tu corazón fidelidad, cuando Dios ve en tu corazón responsabilidad, cuando Dios ve en tu corazón que vas a responderle como una verdadera guerrera y como un verdadero guerrero, entonces Dios te va a poner en el lugar correcto. Ajá. Y fíjate qué precioso es esto, porque la escritura nos está diciendo que aquí la palabra dice, doy gracias al que me fortaleció. O sea, aquí hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. En este simple versículo nos está diciendo algo muy hermoso aquí el Señor. No importa el llamado que tú tengas, sea profeta, apóstol, maestro, y además te voy a decir una cosa. Primero, para que tú seas profeta, aquí es cuando todos van a decir, uy, no, pues. Para que tú llegues a ser profeta, primero tienes que ser pastor. ¿Cuántos dicen amén? Antes de ser profeta, tienes que ser pastor. ¿Por qué? Porque en el pastorado Dios va a formar tu carácter. Hello. ¿O no? ¿Cuántos de los que me están viendo son pastores, pastoras? Entonces, antes de que tú quieras ser profeta, primero eres pastor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios nos tiene que enseñar muchas cosas en el pastorado para que tú puedas desarrollar bien tu ministerio profético, y después del profético viene el apostolado, ¿no? Pero ya me estoy yendo más allá. Te los menciono, te voy a decir por qué, mi amado hermano, porque en el pastorado se tienen que desarrollar los 5 ministerios. Entonces, fíjate, el pastor desarrolla los 5 ministerios, que es el evangelista, el ser evangelista, el ser maestro de la palabra, el ser apóstol,
profeta. ¿Y cuál es el otro? Pastor. Ajá. Ese es el desarrollo en el pastor. Fíjate dónde Dios lo empieza a formar, ¿no? Hay unos que nada más quieren ser profetas y sin ser formados. Y eso no está bien, le voy a decir por qué. Porque al simplemente querer ser profetas va a tener muchos errores y muchas caídas. Se lo digo por experiencia, no porque yo no haya sido pastora antes, de hecho, mi llamado es pastora profeta. Amén. Entonces, y sigo aprendiendo no solo en mi vida diaria, sino en otras vidas con otros ministros que fueron llamados pastores, profetas, pero que primero quisieron fungir como profetas. Y al verlos, tú dices, no, qué tremendo, porque cuando no hay ese orden en el Señor, ¿verdad? Como Él lo estipula, como Él lo establece, entonces no estamos dejando que el Señor nos gobierne. No estamos dejando que la voluntad del Señor nos gobierne. Amén. Entonces, aquí hay muchas cosas, mis amados hermanos, que tenemos que aprender. Y dentro de todo esto, el pastorado, fíjate, él desarrolla estas 5 cosas. Ajá. Entonces, como pastor, por eso les digo que antes de ser profeta tenemos que ser pastores. Y no necesariamente te tienen que ungir. Es que tu pastorado tú ya lo empiezas a desarrollar. ¿Cómo lo empiezas a desarrollar? Evangelizando. ¿Me está escuchando? Cuando tú ya tienes una ovejita que ya evangelizaste, si ya estuviste trabajando ahí, pues ya la estás pastoreando. Ya estás teniendo cuidado de esa ovejita. Por ningún momento tienes que dejar esa ovejita. Requiere de mucha atención. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y todos, cuando Dios nos hace esa pregunta, ¿no? Jorge, ¿me amas? Panchita, ¿me amas? O sea, cuando Dios nos empieza a preguntar esto, hermanas, todos decimos, sí, 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 te amamos, Señor, te amamos con locura, y casi ahí nos queremos cortar las venas, ¿verdad? De amor con una galleta Ritz, ¿verdad? Pero cuando ya Dios nos pone a prueba en el campo, ¿y dónde Dios nos pone a prueba en el campo? Con el carácter de otra persona. ¿Me está escuchando? Porque para que tú puedas ser un profeta al nivel que Dios quiere, primero tienes que ser procesado en el carácter. Mientras, no. Porque un profeta, hermanos, el carácter del profeta son varios caracteres en el profeta, ¿verdad? Y te debemos de identificar qué clase de profeta eres, cómo es tu carácter. Lo que sí te puedo decir es que el profeta siempre va a ser muy apartado de la sociedad. Siempre el Señor lo va a mantener apartado. No es que sea, con el perdón de la palabra, no es que sea payaso, no es que no quiera convivir con el pueblo, no, es que sencillamente el profeta siempre Dios le está hablando, siempre Dios le está hablando, siempre. Y él requiere, ¿verdad? Dios requiere que el profeta esté al 100% atendiendo al Señor. O sea, el profeta también su visión tiene que estar como de esas antenas parabólicas, ¿no? Viendo todo. ¿Por qué? Porque, híjoles, es que el Señor en su poder y en su gracia que nos la ha brindado a nosotros, nos permite ver tantas cosas que luego a veces uno dice, ay no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me muestras esto? ¿Y para qué me enseñas esto? ¿Y por qué es esto?
porque lo primero que el Señor te da no es para el pueblo, primeramente es para ti, para que tú lo puedas vertir a la gente correcta. ¿Me está entendiendo? Entonces, debemos de tener la necesidad de ser llamados por el Señor, amados hermanos. Yo quiero ser llamada. Yo les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, yo, el Señor siempre me ha dado sueños donde estoy orando por gente y la gente se libera y son muchas cosas, ¿no? Cuando el Señor te empieza a mostrar en los sueños. Entonces yo le decía, a ver, Señor, pues si tú me estás enseñando a través de los sueños que voy a liberar a gente, pues entonces ponme en una escuela donde yo pueda aprender liberación, ¿no? Porque tenemos que conocer cuáles son los rangos, y todo cómo se mueve el enemigo, eso lo tenemos que conocer. El profeta tiene que tener este conocimiento sumamente en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque es un profeta. El profeta siempre va a estar en guerra, siempre, siempre, siempre. Él nunca puede bajar, nunca se puede bajar. Siempre tiene que estar arriba, en el monte. ¿Qué significa estar en el monte? Es estar en la presencia de Dios. Entonces, la escritura nos habla que Nayot, la palabra Nayot significa casa de profetas. Y la casa Nayot siempre estaba en un monte. La casa Nayot, la casa de los profetas, estaba en un monte. No recuerdo el nombre del monte, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, amados hermanos, vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, verso 11. Alguien que lo pueda leer ahorita, que levante su manita para darle lugar. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Quién dijo yo? Lo leo, pastora. Capítulo 4, verso 11, en el nombre de Jesús. Dice, A ver. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá, en el 2, hermanita. Hasta que todo, en el 2 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Amén. Amén. Fíjese lo que acabamos de leer. Dice la escritura que Él nos constituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? A otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Fíjate qué es lo que va a hacer en cuanto Dios empieza a levantar el llamado, cual sea el llamado. Dice que nos ha mandado a perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues nosotros mismos, los que estamos ahorita aquí. Amén. Ahorita usted está siendo perfeccionado a través de la escritura. Amén. Tú no vas a recibir una perfección humana porque está decadente. Esa es la realidad. Pero tú vas a recibir una perfección del cielo a través de la escritura. Ahora dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio, amados hermanos, de lo que nos habla la escritura? El ministerio de Jesús, es decir, que Jesús pasó la estafeta a los apóstoles y así sucesivamente. ¿Cuál es el ministerio de Jesús que vino a realizar aquí en la tierra? Dice que Él vino a libertar a los cautivos, a dar sanidad, a levantar a muertos, ¿verdad? Él vino
Ese es el ministerio de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación, mis amados hermanos. Amén. Ahí es donde nosotros estamos realizando el ministerio de Jesús profético, porque lo que Jesús realizó en la tierra, todo fue proféticamente y todo se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Todos estamos siendo perfeccionados y estamos siendo, mis amados hermanos, estamos siendo edificados en la roca que es Cristo Jesús. Dice, pero a mí lo que me llama la atención de todo eso, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Algo importante y fundamental en el ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Pues porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tiene que haber unidad y fe. ¿Está escuchando? Tiene que haber unidad y fe y del conocimiento, fíjate, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál era el conocimiento que Jesús desarrolló, mis amados, mis amadas hermanas y hermanos que nos están escuchando? El conocimiento que Jesús tenía era lo que él desarrollaba, que era sanar a los enfermos, ¿verdad? Resucitar a los muertos, porque si bien leemos la escritura, dice que los suyos se levantaron en contra de Jesús. Los fariseos y todos ellos se levantaron porque según ellos entendían que él había venido a cambiar la ley cuando él no vino a cambiar nada. Lo que Jesús les estaba dando a conocer que tenían que hacer lo que él estaba haciendo. ¿Por qué se negaban o por qué estaban en contra de Jesús? Pues porque no les gustaba que Jesús sanara en el día de reposo. Le decían, ¿cómo? Si no es lícito que en el día de reposo tú sanes a tal persona. Y Jesús decía que sí, porque era una necesidad, mis amados hermanos. Era una necesidad que se estaba presentando. Amén. Era alguien que estaba entre la vida y la muerte y se requería de su, ¿verdad? De su tiempo. Y Jesús con todo el amor lo hacía. Él no vino a alterar nada. Él vino a cumplir la palabra que le fue encomendada. Ahora nosotros tenemos que cumplir la palabra que se nos ha encomendado. Tú estás recibiendo ciertas ministraciones, ¿verdad? Y el Señor en su gran amor y misericordia te está llenando de misericordias y te está llenando de favores, porque todos los que estamos aquí hemos recibido un milagro de Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos hemos recibido un milagro de Jesús. Entonces, en agradecimiento y por amor y por obediencia, pues nosotros debemos de ejecutar, ¿verdad? El conocimiento que se nos está dando, mis amadas. Cada liberación que usted recibe, usted está recibiendo un conocimiento de Jesús en su vida, porque se le están revelando cosas que en los tiempos de los discípulos no lo veían. Dice, las cosas que ellos no pudieron ver, nosotros somos los bienaventurados, los afortunados y los bendecimos porque nosotros sí lo vamos a ver. ¿Me está escuchando? Nosotros dice en la escritura que cosas mayores haremos nosotros. ¿Me está escuchando? Yo no sé si usted lo crea, pero por eso dice que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza, convicción de lo que estamos profesando en el camino, en el llamado que Jesús nos hizo. Que no te preocupe, quiero decirte que no te preocupe, ¿verdad? Porque me ha tocado muchas veces
que me han dicho, no, pues yo no sé ni cuál es mi llamado, no sé ni para qué estoy aquí, ¿no? Ay, ¿cómo es eso? El primer llamado que te hizo el Señor fue llamarte a la salvación. Ese es tu primer llamado. A la salvación te llamó a la salvación. Eres salvo por misericordia, por amor. Ese es tu primer llamado y de ahí en adelante, de acuerdo a tu fidelidad y a tu caminar con el Señor, entonces vas a descubrir realmente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu llamado? Pero por encima de todos los llamados, primero vas a ser pastor. Pastora, te guste o no te guste. Ay, no, yo no quiero ser pastor, no quiero ser pastora, es lo más difícil. Todos son difíciles, pero nada es imposible. Si estás en el punto carnal, obviamente que todo se te va a hacer difícil. ¿Me está escuchando? Entonces, hay 3 puntos importantes, mis amados hermanos, en cuanto al llamado. Si lo puedes escribir, está bien. Y cierro con esto. Amén. 1, ser escogido por Dios para ser parte del ministerio aquí en la tierra. Ser escogido por Dios para ser parte del ministerio aquí en la tierra. Cita bíblica, segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 13 y 14. Dígame si voy muy rápido, si no para volverlo a repetir. ¿Podría repetir la cita, por favor? Ajá, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Punto número 2, el llamado es un honor. El llamado es un honor que se nos concede por gracia. Fíjate qué precioso es esto. Es un honor que Jesús nos haya tomado en cuenta, mis amados. Se da cuenta qué tan hermoso es nuestro Dios que Él nos haya tomado en cuenta y nos corona de su hermosura. Yo me gozo mucho, ¿verdad? Yo la verdad es que me alegro y me gozo mucho. ¿Por qué? Porque Él puso sus ojos en mi vida para ser parte de su reino y para ser parte de su trabajo, de su ministerio. Amén. Entonces dice, cita bíblica, Efesios, lo que estamos viendo de Efesios capítulo 4, verso 11. Y punto número 3 es entender lo que es un llamado. ¿Para qué voy a ser profeta? ¿Para qué voy a ser pastor? Cómo se desarrolla un pastorado, cómo se desarrolla un profeta, un apóstol, cuál es la función de un apóstol, cuál es la función de un evangelista, ¿verdad? ¿Qué requisitos tiene que estar viviendo el evangelista? Todo está en la escritura, todo está en la escritura y lo vamos a ir viendo. Entonces, usted va a decir, bueno, ¿es escuela de profetas o escuela de ministerios? ¿No? Es que es importante que sepan todo esto. Amén. Esto es sumamente importante. Entonces, es entender lo que es un llamado y reconocerlo. Es decir, por ejemplo, la hermanita, ay Dios mío, la hermanita que está con su hermano, no sé si sea su hermano, su esposo, hermanita.
¿Puede abrir su micrófono? Yo, Mirna, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermanita Mirna. Bueno, usted tiene que reconocer cuál es su llamado, ¿no? ¿Cuál es su llamado? Bueno, a mí me han profetizado que es sanidad y don de ciencia. Y mi esposo está inscrito también, pero nos conectamos juntos. Él es profeta. Ok. Ajá. Ok. Uno puede fungir como profeta y el otro como pastor, ¿verdad? Entonces, y cada uno va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, mi hermanita va a tener que reconocer ante Dios, antes que al hombre, tiene que reconocer delante del Señor que es pastora, ¿no? Por así decirlo, pastora, ¿sí? Ella tiene que reconocer, no tiene que negar el llamado, porque hay muchos que dicen, no, yo no quiero ser pastor, ¿no? Por ejemplo, yo le daba el ejemplo a mi hija, porque ella pensaba que me habían llamado como pastora. No, si yo nomás llegué a la iglesia a servir, empecé a barrer y después de ahí me pasé el Señor, no me pasé yo, me pasó el Señor a trabajar con los niños. ¿Por qué me pasó el Señor a trabajar con los niños en la escuelita de niños? Porque yo no era paciente con los niños. El Señor me empezó a forjar mi paciencia, mi carácter con los niños. Y una vez que el Señor dijo, no, ya ahí va más o menos, de ahí entonces me pasó con los adultos. Entonces, el Señor te empieza a formar el carácter lavando los baños de tu iglesia. Ay, pero a mí no me gusta, porque habemos quien no nos guste lavar los baños, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces somos tan asquerosos. Ay, guácala, ¿cómo yo voy a lavar el baño? No, por Dios. ¿Sí me entiende? Pero quiero que recuerdes esto, mi amado. Que el Señor tiene sus ojos puestos en ti para ver cómo estás haciendo las cosas. ¿Cuál es la actitud en que estás haciendo las cosas? ¿Sí me explico? Porque a mí el Señor siempre, y todos los días, mis amados hermanos, me dice, todo lo que tú hagas, hacedlo de corazón para mí y no para los hombres. Todos los días me dice eso. ¿Por qué le digo esto? ¿O por qué le estoy dando este testimonio? Porque yo trabajo, soy empleada doméstica y trabajo en diferentes casas. Entonces tengo que estar trabajando con diferentes caracteres con estas personas y bueno, es de repente un desorden y uno dice, ay Dios mío, o sea, ¿de verdad? O sea, ¿cómo? Entonces cuando el Señor ve en mí esa actitud como de fastidio, como diga, ay, otra vez y ya había acomodado esta ropa y otra vez, ¿no? Entonces cuando el Señor empieza a ver en mí eso, me recuerda esa palabra. Recuerda que todas las cosas que tienes que hacer, hazlas para mí y no como para el hombre. Entonces yo me doy cuenta ahí que el Señor está con nosotros todos los días y que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca será contado, se nos va a pedir cuenta, amado hermano. Por eso esto es de mucha responsabilidad y de mucha fidelidad delante y para con el Señor, amados hermanos. ¿Sí? Cualquier llamado tiene una responsabilidad, un grado de responsabilidad, porque de todo vamos a dar cuentas. Amén. Yo voy a dar cuentas de lo que te estoy enseñando ahorita. De hecho, un ángel está aquí y él está escribiendo todo lo que les estoy diciendo. Pero también hay ángeles donde ustedes están, amén, y están escribiendo y están mirándolos para escribir con qué intención estás recibiendo lo que se te está diciendo. Wow. ¿Me está escuchando? Tremendo, ¿no? Entonces, concluyo con esto.
a mis amadas y mis amados hermanos, que reconoce el llamado por muy pequeño o grande que estés desarrollando en el lugar donde estás, en tu iglesia. Si te pusieron a lavar o a cepillar los zapatos de tu pastor, haz de cuenta que estás limpiando las sandalias de nuestro Señor Jesús. Este es como el ejemplo cuando Pedro le dijo a Jesús, no soy digno, ¿verdad? No soy digno que desates, ¿no? Algo así, dice la escritura, por ahí apóyenme. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, es necesario que yo haga esto para que se cumpla la palabra, ¿no? O sea, Jesús vino a servirnos, mis amados hermanos. Amén. Y en la misma forma en que el Señor Jesús nos enseña, nosotros también tenemos que enseñar con humildad, con respeto y con amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hable hoy o calle para siempre? ¿Cuánto tenemos de preguntas o ok, bueno. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta por lo que se les haya enseñado ahorita, fue muy pequeño, pero creo que fue muy sustancioso. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, sobre del tema pueden preguntar. ¿Ven? Pueden levantar la mano, abrir su micrófono y con todo gusto lo podemos hacer. Mi hermana. ¿Sí? Hola, habla hermano Andrés. Hola, hermano Andrés. Bendiciones. Dígame. Bendición. Cuando usted plantea el tema de que tenemos que ser pastores, se está refiriendo a como que se forma el carácter de Cristo en cada uno de nosotros en relación a eso. Sí, el carácter de Cristo siempre tiene que estarse forjando en nuestras vidas. De hecho, la Escritura dice que nosotros debemos de tener el carácter de Cristo, porque dice así, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ajá, cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano, ajá, Jesús viene y establece toda su esencia en nosotros. Él viene y establece su vida propia. Y una vez que Él establece su vida propia en nosotros, nosotros tenemos, obviamente es un proceso, ¿verdad? Porque todos tenemos ciertos caracteres que pues nuestro Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Pero a medida de que nosotros vamos conociendo y teniendo comunión con el Señor, intimando con Él y estudiando la palabra, mis amados hermanos, nuestra vida, nuestra forma de vivir y nuestro carácter, la misma escritura nos va moldeando. ¿Por qué? Porque si tú bien entiendes y escudriñas las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Jesús. Desde el Antiguo Testamento ya Jesús estaba hablando. Dice la escritura en Génesis, dice que los que trabajaron, ¿verdad?, en ordenar la tierra cuando estaba desordenada y vacía, eran los tres, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando ellos descansan, cuando dicen que ya terminaron de hacer todas las cosas, ¿verdad?, cuando el Señor ya terminó de hacer todas las cosas, dice que descansaron. Ajá, entonces, cuando Jesús viene a tu vida, hermano Andrés, ¿verdad? Cuando tú lo recibes, Él deposita su esencia, en ti.
Y entonces ahí, si tú eras un hombre iracundo, ¿verdad? O explosivo, no te podía pasar la mosca porque el zumbido de la mosca uy, te alteraba. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces la esencia y el carácter de Jesús, la paz, el shalom del Espíritu Santo, obra en ti, opera en ti. Entonces, ya cuando pase 20,000 veces la mosca, ya no te va a hacer salir de tus casillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está fluyendo el carácter de Jesús en ti. Si tú eres una persona muy explosiva, si eres una persona muy iracunda, tienes que dejar que el Señor siga obrando en ti y te va a estar poniendo personas, ¿verdad? Piedritas, porque la misma escritura nos dice que nos pone con piedras para estar chocando con ellas, para estar puliendo nuestra vida. Amén. Ya sea de un modo o de otra manera, con pruebas, con necesidades, con muchas cosas, el Señor nos empieza a pulir en nuestro carácter. Y más si no eres una persona paciente, paciencia. Si no operas en la paciencia, fíjate, la escritura dice que cuando oremos, le pidamos al Señor paciencia. Imagínate un hombre o una mujer que no es paciente. ¡Ay, Señor, ¿cómo crees? Hasta en la forma de pedirle al Señor, ¿no? Ay, Señor, tú te tardas en contestarme, ¿por qué? ¿No? Bien impaciente la hermana o el hermano. Pero mira, la paciencia produce prueba. Y la prueba produce fe. Entonces, fíjate, son 3 cosas que tienes que trabajar, amado Andrés, hermanito Andrés. Paciencia, prueba y fe. Y todas estas características, dones o virtudes que son de parte del Señor, se establecen en la vida del profeta, del pastor, del apóstol y del evangelista. Amén. Amén. ¿Alguna otra? Mirna, la hermanita Mirna, ¿quiere preguntar algo? Sí, profeta. Mire, por ejemplo, bueno, quiero saber si es verdad esto, yo lo he leído, pero, por ejemplo, mi esposo es profeta. Él puede ser que a mí me pegue su don, o, por ejemplo, que estamos en la escuela, se hace una cobertura de profeta y todos podemos tener revelación o se puede como que pegar el don, digamos. ¿Es verdad? Pegar, no, hermana, todo, bueno, Dios nos revela a todos, a todos, desde el pastor. Por eso yo les decía que el ministerio del pastor desarrolla los 5 ministerios. Ajá, entonces fíjate, el pastor debe de tener revelación, debe de tener sueños, debe de tener profecía, debe de tener don de ciencia, don de sanidad. O sea, todos debemos de tener esos dones, todos, no nada más los profetas. No se te pega, no sé cuál sea tu llamado, pero de que Dios te revela a ti a través de sueños y visiones, sí lo hace. Que el Señor te habla a través de la escritura, porque la profecía más segura es la Biblia. Amén. La profecía más segura que tú puedas estar recibiendo en tu vida es la Biblia. Entonces, si tú no lees Biblia, porque luego estamos, Señor, háblame. Señor, ¿cuándo me vas a hablar? Señor, ¿cuándo me vas a decir? Pues, y el Señor, pues, mija, mijo, pues lee la Biblia, ahí te voy a hablar. Porque todos estamos acostumbrados a que un profeta nos hable o que nos impongan manos, y no es así. Aquí está Jesús. ¿Sí está viendo dónde está Jesús? Mis amados, muevan su cabecita para saber si están de acuerdo conmigo. Aquí está Jesús. Aquí a usted,
Aquí en la Biblia, Jesús le va a decir, el Padre le va a decir, ¿quién es usted? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cuál es su carácter? Aquí, en la palabra. Le va a decir cómo concluye, le va a decir en qué pecado estás. Te va a confrontar cuando, tan solo si tú lees en el libro de los Proverbios, ahí te va a decir, ay, hijo, eres tan soberbio y tan orgulloso que mira aquí, aquí, aquí. Y a ver, dile algo al Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando? Por eso, esta es la profecía más segura que usted pueda escuchar. Y no estoy haciendo menos a los profetas, ¿verdad? Porque toda palabra profética que salga de un ser humano, ¿cuál es la validez de esa profecía de un ser humano? Es que se cumpla, se tiene que cumplir lo que te diga un profeta. ¿Sí me está escuchando? Porque todo lo que profetizó Jesús se cumplió, ¿sí o no? Y se sigue cumpliendo. Amén, amada hermanita. Entonces, no es que se te pegue, pero está esa cobertura en tu casa, y siendo él como cabeza, está esa cobertura profética. Entonces, obviamente, ¿no? Obviamente que lo que reciba tu esposito, pues tú lo vas a recibir. Eso es, pero no es que se te pegue, es ahí Dios te lo está dando, ¿no? Cristian Fabián, hermanita, ¿sí quedó clara su pregunta? Sí, profeta, muchas gracias, amén, muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Al hermanito Fabián. Cristian Fabián. Dios le bendiga, mis amados. Feliz noche. Les saludo aquí desde Perú. Soy colombiano, Cristian Pérez. Cristian, dígame, hermanito. Quería comentarle un poco con respecto a la pregunta que hizo. ¿Sí? Eso es algo muy efectivo, como tú lo estabas diciendo. Los dones y los talentos y llamamientos son irrevocables. Y es uno solo, y el Espíritu imparte como Él quiera, a quien Él desea y como Él se los quiere dar. Amén. Amén. Si Él es don de lenguas a tu esposo, pero no le da la interpretación de lenguas, no quiere decir que él no pueda hablar lengua. Y tengan cuidado, porque sucede que hay libros que le dicen al ser humano, libros supuestamente cristianos que le dicen al ser humano, no, si tú hablas lenguas, pero no las interpretas, no las hables, porque eso no es de Dios, que no sé qué. Ojo con eso, porque eso también es mentira. Claro. Y tengan cuidado, porque con eso contristamos al Espíritu Santo. A mi pastora le pasó. Leyó el libro y contristó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le había dado el don de lenguas, pero ella decía, no, pero es que si no interpreto la lengua, yo no quiero. Y por más de 2 años, y duró clamando para que se le diera. Incluso también debemos, me incluyo, debemos cuando interpretemos las lenguas. Resulta que interpretar las lenguas también es un don de Dios, y Dios lo da. Pero si tú estás interpretando las lenguas que la otra persona está hablando, seamos prudentes, seamos sabios y guardémonos lo que estamos recibiendo, a menos de que el Espíritu Santo nos diga un mensaje. Porque también para conocimiento y testimonio, justamente para poder conocer e impartirlo de lo que no se debe hacer, recibí ese conocimiento. Resulta que también conocí 2 amados esposos, donde su esposa recibió la revelación de lengua que estaba hablando su esposo, y al recibir la revelación de lengua que estaba hablando con su esposo, después de que el esposo terminó de hablar y estaba hablando en lenguas, ella discutió con el esposo por un tema ahí, que era el espíritu internamente estaba conectándose con Dios, haciendo unas preguntas a Dios, hablando con Dios. La esposa recibió lo que el Espíritu Santo lo que el espíritu del hombre que estaba dentro de él, ¿sí? Le había decodificado a través del Espíritu Santo, descodificó todo eso, pero entonces discutió con el esposo. No, que usted porque le pide a Dios esto, que lo otro. Y el esposo no sabía interpretar las lenguas. Él oraba las lenguas, clamaba las lenguas, pedía las lenguas, pero no sabía lo que estaba pidiendo. Y entonces el Espíritu Santo también le quitó la interpretación de lenguas a la pastora, y duró más de 2 años para recibir nuevamente la interpretación de lengua, y tuvo que pedir perdón, clamar y de todo. Y mejor dicho, entender que cuando interpreta lenguas, no hagas sino escuchar y ser prudente, y ya nomás. Y con respecto a la opinión, lo que estaba comentando ahorita, perdón que me extendí un poquitico,
Resulta que, como decía la pastora, es un ambiente espiritual, es una cobertura espiritual, y resulta que tú, mientras estás metida en esa atmósfera, en ese campo espiritual, tú vas a estar conectada a lo que está conectado a la cabeza, porque vamos a ser un solo espíritu. Resulta que la palabra dice que estamos unidos en el espíritu, siendo uno solo. Al estar unidos en el espíritu, estamos unidos con la cabeza, porque estamos sometidos a la cabeza en la congregación, pues entonces vamos a recibir muchas cosas. Pero el hecho de que recibamos muchas cosas no quiere decir de que entonces hagamos eso que recibamos, no. Porque se debe respetar la cobertura, la autoridad y el ministro que está ahí encima, porque eso también sucede muchas veces en los púlpitos, en muchos lugares. No, Sí, así es. yo vi que el Señor, yo le pongo las manos y empiezo a sanar, y eso arma un alboroto y un desorden, y Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces también todo eso. Entonces ojo con lo que reciban y vean en las coberturas, en las congregaciones, y los dones. Cuando ustedes vean, siempre preguntémosle al Espíritu Santo, que Él me ha guiado a eso, a preguntarle al Espíritu Santo. Siempre me ha guiado a decir, ¿qué hago con esto? Porque resulta que tú puedes Así estar es. viendo, pero en ocasiones también digo, Así es. también visiones y conecta los dones Así talentos. es. Así que los bendigo. Muchas gracias, mi pastora, por permitirme compartir un poco esto, y Dios les bendiga. Así es. Bueno, gracias por la aportación, hermanito. Sí, claro, más adelante vamos a ver, vamos a estar viendo sobre la interpretación de lenguas, y sobre la interpretación, los dones de lenguas, y todos esos temas los vamos a ver. Y claro, cuando tú profetizas, bueno, algo que el Señor a mí siempre me ha enseñado, nunca profetices en tu casa, ¿no? O en algún grupo familiar, o si vas a profetizar, siempre que esté tu cobertura, tu pastor. ¿Por qué? Porque toda profecía, ¿verdad? Toda profecía que se dé, se tiene que juzgar, lo dice la Biblia. Ajá. Y todo lo que se hable o se interprete de acuerdo a esa profecía, tiene que ser tomado de la palabra. Por eso dice la Escritura que tenemos que juzgar la profecía que se dé. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por último, le doy lugar al hermano Moisés Barrientos, que es lo que quiere preguntar el hermanito. Con él cierro. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermana? Un gusto estar Bendiciones. aquí. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Tengo otra La pregunta. necesidad del llamado, hermanito. Oh, bueno. Disculpe, pero entré tarde. Le voy a hacer una pregunta. Dígame. Yo no era cristiano y a mí no me evangelizaron. Ujú. Yo había leído la Biblia cuando yo era católico, era un niño prácticamente, y pues nunca fui cristiano. Pero cuando tenía 22 años, el Señor empezó a hablarme en sueños. Ujú. Y desde ahí yo empecé a ver cosas. Ujú. Una de las últimas veces, la primera vez que yo le oré al Señor, bien recuerdo, fue cuando yo le dije, Señor, si es usted el que me está hablando, yo no sé si usted está arriba o está abajo, Señor. Dígame si es usted y dígame qué quiere que yo haga. Yo no sabía. A mí me sorprende cómo es que aún así, uno estando en esa ignorancia, Dios lo guía a uno a decir algo que correcto. Y sí, me llevaron al poco tiempo, como a los 2 o 3 meses, me invitaron a una iglesia cristiana y nunca más me salí. El amor del Señor siempre ha estado en mi corazón. Dios siempre me ha hablado a mí a través de sueños, todo lo que a mí me ha sucedido personal, me lo ha dicho a mí adelantado. Por ejemplo, aquí donde estoy ahorita, Él me dijo que yo iba a estar acá. Él me dijo que me iba a pasar y todo eso. Amén. Sí me habló de un pastor, que le iba a pasar al pastor y al pastor le pasó eso. Y el Amén. pastor por eso me odia, porque hasta la fecha el pastor no se levantó. Pero no fue palabra Tremendo. mía, fue palabra del Señor. Claro. Sí, Y mire, Amado, ¿cuál es su pregunta? la pregunta era la que hice al principio, hermano.
ya solo para responderle a lo que nos está comentando, es sí, Ajá. el Señor, ¿verdad? Cuando ve la disponibilidad de un corazón, pues nos va a hablar, o sea, y siempre nos prepara, ¿verdad? Entonces, Ujú. siempre nos va a preparar, mi amado hermano. Entonces, el punto, yo les comentaba que a veces queremos que se nos digan profetas o pastores, o sea, como el nombramiento, ¿no? Y eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón disponible para el servicio del Señor, porque realmente el que va a hacer todo es el Señor, no somos nosotros nada más somos vasos y nosotros tenemos que obedecer. Ajá. Y el Señor vierte su esencia, su gracia, su poder, su autoridad en vasos humildes, humildad. Él demanda mucha humildad en sus hijos. Amén. Entonces, nos quedamos a la mitad de este tema, mis amados hermanos, por tiempos, porque creo que ya estamos por iniciar las ministraciones. Y bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor. Amén. No sé si esté por ahí el pastor Jorge para que cierre este tiempo de enseñanza. Hermanitos, si pueden estar leyendo, como tarea se les deja estar leyendo los versículos bíblicos y van a hacer un pequeño resumen de lo que hayan entendido de esta clase. Amén. Pastor Jorge, cedo el lugar. Sí, amén, amén. No me abría el micrófono, perdón. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Bueno, antes de cerrar, me gustaría puntualizar dos cosas. Es importante que puedan abrir sus cámaras, es importante que participen o que participemos y que enfoquemos nuestras preguntas, porque no todos pudieron estar en la clase. Y va a haber hermanos que van a aprender de lo que se está grabando. Entonces, la intención es obviamente que esta clase que se está impartiendo en vivo sea la misma clase que pueda ser de bendición para los que no pudieron estar presencialmente con nosotros. Hubo algunos hermanos que, por ejemplo, dependiendo los horarios de cada nación, entraron al principio de la clase y después tuvieron que ir por sus hijos a la escuela o cosas así. Y bueno, si a alguien le falta algún manual, lo pueden checar con un servidor o con Adris, por supuesto. Cierren sus ojos, vamos a darle gloria, honra y alabanza al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siembre la semilla de esta palabra, de esta enseñanza en lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia sacerdotal representada, Señor, no solamente en este tiempo, en esta clase, Señor, sino a cada persona, Señor, que va a tener la oportunidad de ver este video, de poder crecer, Señor, con el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, como siempre, Señor, una cobertura de tu sangre sobre cada uno de todos los presentes, Señor, y no solo los que están físicamente aquí ahora, en este momento, sino de los que van a ir siendo añadidos por medio de tu Santo Espíritu, Rey. Te bendecimos, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, y que seas tú, mi Rey, dándonos hambre y sed de ti, Señor, para desmenuzar estas enseñanzas, Señor, estas clases, Rey, y que seas tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, activando cada llamado, cada propósito y cada don que has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para poder cumplir con cada asignación y lo más importante, con los propósitos que tú tienes para con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendecimos, Señor, por supuesto, como siempre, a Adri, Señor, que con todo su corazón siempre está sirviendo, Señor, a horas y deshoras,
Bendecimos, Señor, a la familia Porras, Padre, y a todo el equipo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y a todos tus hijos y tus hijas, Señor, que este inicio de esta nueva escuela, Señor, sea de bendición para todas las naciones, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Alabado sea tu santo y precioso nombre, Rey. Aleluya. Gloria a tu nombre. Pues, amados,